James Miller se paró en la enorme ventana de la estación del Consejo Galáctico, observando los colores arremolinados de las nebulosas cercanas. Pintando la oscuridad del espacio, su reflejo mostraba a un hombre de unos 40 años que llevaba el sencillo uniforme azul de los núcleos diplomáticos de la Tierra. Después de 5 años de ver cómo se desarrollaba esta guerra, su rostro se había envejecido más de lo que su edad sugería. El corredor detrás de él zumbaba de actividad. Mientras los diplomáticos alienígenas se apresuraban a su siguiente reunión, ninguno de ellos prestó atención al observador humano. Eso era todo lo que veían. Como otro representante de una especie primitiva a quien se le permitía mirar pero nunca participar. Otra colonia perdida, murmuró leyendo el último informe en su blog de datos. El escudo, el Imperio, había destruido 3 mundos de la Federación solo en el último mes. Cada ataque se volvía más audaz. Cada respuesta del Consejo más débil. Un miembro alto del Consejo de piel azul pasó caminando. Deliberadamente evitando el contacto visual, Miller había intentado hablar con él la semana pasada sobre las crecientes bajas civiles. El alienígena simplemente había declarado que la humanidad era demasiado joven para entender la naturaleza compleja de la política galáctica. Miller se alejó del ventana y caminó hacia la galería de observación de la cámara principal del Consejo. La sala era enorme, con asientos para miles de representantes de toda la galaxia. La sección de la Tierra consistía en exactamente 3 sillas escondidas en el rincón más alejado. La sección de especies primitivas, como algunos la llamaban. Tomando su asiento habitual, Miller observó cómo comenzaba la sesión de emergencia del Consejo. El representante de la Federación, una figura alta con rasgos cristalinos, estaba de pie en la plataforma central detrás de ellos. Las imágenes holográficas mostraban la última destrucción. Un mundo entero convertido en escombros por las armas asesinas de planetas del Imperio Cresta. 3 millones de civiles. La voz de los representantes de la Federación se quebró por la emoción. 3 millones de refugiados que buscaron refugio en nuestro mundo colonial. El Imperio Cresta no dio ninguna advertencia. No dieron ninguna posibilidad de evacuación. Las manos de Miller agarraron sus apoyabrazos con fuerza. Había visitado esa colonia hace 2 meses. Recordaba a los niños jugando en los parques. Las familias que intentaban reconstruir sus vidas ahora que se habían ido. Convertidos en polvo por un gobierno que los veía como nada más que objetivos. La respuesta del Consejo era predecible. Aumentaremos las sanciones económicas contra el Imperio EMP, anunció el miembro principal del Consejo, y enviaremos una protesta formal por su violación de las convenciones de guerra. Miller quería gritar sanciones, una protesta formal. Millones habían muerto y el Consejo estaba enviando cartas redactadas de manera vacilante, pero él se mantuvo callado. Siguió tomando notas. Siguió desempeñando el papel de observador pasivo. Eso es lo que esperaban de la humanidad. Observar y aprender de sus superiores. Después de la sesión, Miller regresó a su pequeña oficina. Las paredes estaban cubiertas de mapas que mostraban el progreso de la guerra. Los marcadores rojos indicaban mundos caídos de la Federación. Los azules mostraban el territorio del Imperio Crest. El patrón era claro. El Imperio estaba ganando y se estaban acercando al sector espacial de la Tierra. Su terminal de computadora parpadeó con un nuevo mensaje. Era de Tom Reynolds, uno de los oficiales de inteligencia de la Tierra estacionados en la estación. El mensaje era breve. Necesito cumplir con el nivel de mantenimiento 3. Urgente. Miller se enderezó el uniforme y se dirigió a los ascensores mientras descendía al nivel de mantenimiento. Pensó en la posición de la Tierra en todo esto. El Consejo veía a los humanos como primitivos, muy fuera de su edad de piedra según los estándares galácticos. No sabían sobre los astilleros orbitales escondidos debajo de escudos holográficos. No habían notado la tecnología militar que la Tierra había reingeniado a partir de naves alienígenas dañadas que se les había permitido estudiar. Lo más importante es que no entendían que la naturaleza primitiva de la humanidad incluía algo que habían perdido hace mucho tiempo. La convicción absoluta de que quedarse de brazos cruzados mientras la inocencia moría no solo estaba mal, sino que era impensable. Las puertas del ascensor se abren a un corredor poco iluminado. Miller pudo ver a Reynolds esperando en las sombras, sosteniendo un chip de datos que cambiaría todo. La humanidad había estado observando lo suficiente. Era hora de mostrarle a la galaxia que ser joven no significaba ser ciego. Al bien y al mal. Tom Reynolds guió a Miller a través del oscuro corredor de mantenimiento. Comprobó 2 veces para asegurarse de que estaban solos. El rostro generalmente tranquilo de los oficiales de inteligencia mostraba claros signos de estrés.
Sacó un pequeño dispositivo y lo activó creando un campo que bloquearía cualquier dispositivo de escucha. Tienes que ver esto, dijo Reynolds insertando el chip de datos en su pad. Interceptamos comunicaciones del Comando Militar del Imperio Crest. Su mano tembló levemente mientras mostraba los archivos. Miller se inclinó para mirar la pantalla. Sus ojos se abrieron cuando vio los planes de ataque. Estas son coordenadas para futuros objetivos, dijo en voz baja Stan. Avanzando hacia el sector de la Tierra, Reynolds terminó 3 de sus objetivos planificados. Están a solo 2 saltos de nuestros mundos coloniales. El Consejo sabe sobre esto, James. Lo sabían desde hace semanas antes de que Miller pudiera responder. Bot. Sus comunicadores de emergencia sonaron. Se estaba convocando otra sesión del Consejo. El Imperio Crest había lanzado un nuevo ataque en la Cámara del Consejo. La atmósfera era diferente esta vez. Incluso los diplomáticos alienígenas más serenos mostraron signos de conmoción. El holograma central mostró una escena de puro horror. El Imperio Crest no solo había bombardeado su último objetivo. Habían probado una nueva arma que volvió tóxico el aire. 6 millones de muertos en la primera hora. El representante de la Federación informó que su forma cristalina se embotó con el dolor. Los sobrevivientes se detuvieron. Lucharon por continuar. Los sobrevivientes están pidiendo piedad. Matar la toxina es. Los efectos son. Miller observó las reacciones de los miembros del Consejo. Algunos mostraron un horror genuino. Otros apenas notaron que reaccionaban. Su ojo diplomático entrenado captó señales sutiles. Miradas rápidas. Entre ciertos representantes. Pequeños asentimientos. Mensajes silenciosos. Algo no estaba bien. Después de la sesión, Miller se reunió con Reynolds nuevamente. Esta vez en una plataforma de observación olvidada con vista a la base de atraque de la estación. Reynolds tenía más datos para compartir. Miren estos registros de envío, dijo Reynolds mostrando a Miller otro conjunto de archivos. Estos miembros del Consejo, señaló varios nombres, han estado vendiendo armas a ambos lados. Advanced Technology, way más allá de lo que afirman que está disponible. Miller estudió los registros cuidadosamente. Los mismos miembros del Consejo que siguen votando en contra de la intervención, dijo que las piezas están encajando, se están beneficiando de esta guerra. Empeora. Reynolds continuó. Recuerda cómo clasificaron la Tierra como una especie primitiva hace 5 años. Mira el informe original del equipo de evaluación. Miller leyó el documento. Su ira crecía con cada línea. La tecnología militar de la Tierra realmente había impresionado al equipo de evaluación. Habían recomendado el estatus de membresía completa para la humanidad, pero alguien había cambiado el informe empujando deliberadamente a la Tierra a la categoría de observador. Querían mantenernos fuera de esto. Miller dijo con voz fuerte. Sabían que no nos quedaríamos callados si tuviéramos una voz real en el Consejo. Un grupo de diplomáticos de Crest Empire pasó por su punto de observación. Sus caras de escala mostraban satisfacción presumida. Se dirigían a una reunión privada con algunos de los miembros del Consejo. Reynolds había identificado que la Federación está perdiendo. Reynolds dijo en voz baja que sin ayuda caerán en meses y luego el Imperio tendrá un camino despejado hacia el sector de la Tierra. Miller se puso de pie, tomó su decisión. Había pasado 5 años jugando al observador silencioso. El humano primitivo, aprendiendo de la hazaña de las civilizaciones avanzadas, había visto morir a millones mientras el Consejo no ofrecía nada más que palabras. Consígueme todo lo que tienes, le dijo a Reynolds. Cada registro, cada comunicación, cada pieza de evidencia, y contacta con la Tierra. Dígales que es hora de lo que Reynolds pidió, aunque su leve sonrisa sugirió que ya sabía. Es hora de mostrarle a la galaxia que ser joven no significa ser estúpido. Miller dijo, y ser primitivo no significa ser ciego a la corrupción. Mañana me dirigiré al Consejo y les diré que la humanidad ha terminado de mirar. Miller pasó la noche en su oficina revisando todo lo que Reynolds había descubierto. Su escritorio estaba cubierto con cuadernos de datos que mostraban registros de envío, transferencias bancarias e informes militares clasificados. Cada pieza de evidencia le hacía hervir más la sangre. A través de la ventana de su oficina podía ver las enormes estaciones del Consejo Anillos girando lentamente contra el fondo de Starfleet. Durante 5 años había admirado su belleza, ahora lo veía de manera diferente, como un símbolo de corrupción y fracaso. Computadora, muéstrame los patrones de comercio de armas de nuevo, dijo frotando sus ojos cansados. La pantalla holográfica se iluminó mostrando rutas de envío que cruzaban la zona de guerra. Las naves que supuestamente transportaban suministros médicos y alimentos en realidad estaban entregando armas avanzadas a ambos lados. Un suave golpe en su puerta lo hizo levantar la vista. Reynolds entró con evidencia nueva. Necesitas ver esto, dijo, colocando un nuevo bloc de datos en el escritorio de Miller. Encontramos algo sobre la evaluación de la Tierra. El documento mostraba una reunión privada entre miembros del Consejo de hace 5 años. Miller lo leyó con atención. Su rostro se oscurecía con cada línea. El Consejo no solo había cambiado la
Evaluación de la Tierra. Habían tenido miedo de la humanidad, vieron nuestros registros de guerra. Reynolds explicó la historia militar de la Tierra, cuán rápido avanzados durante los conflictos, cómo adaptamos las armas y tácticas enemigas, señaló notas específicas en el documento que tenían miedo de lo que podríamos hacer si nos unimos a la guerra. Miller se puso de pie y caminó hacia su ventana, así que nos etiquetaron de primitivos, nos mantuvieron mirando desde la barrera mientras ellos obtenían ganancias de ambos lados matándose entre sí. Su terminal de computadora emitió un pitido con un mensaje urgente de la Tierra. La respuesta a su advertencia anterior había llegado. Miller la abrió, leyó rápidamente y se permitió una pequeña sonrisa. La Tierra está lista, le dijo a Reynolds. Los astilleros están activos, todo lo que hemos estado construyendo en secreto está listo. Reynolds asintió. El Consejo no tiene idea de nuestra verdadera fuerza militar. No. Miller dijo que creen que tenemos algunas naves viejas que apenas pueden llegar a nuestros propios sistemas solares. Edge. No saben nada sobre la tecnología que hemos desarrollado, las armas que hemos creado al estudiar sus naves dañadas. Otro mensaje apareció en su pantalla. Más informes de bajas del último ataque al Imperio Crest. Miller abrió el archivo y sintió su determinación. Harden. El Imperio ya no solo estaba matando soldados. Estaban destruyendo civilizaciones enteras. ¿Qué pasa con la Federación? Reynolds preguntó. ¿Aceptarán nuestra ayuda? Miller sacó otro documento. Comunicaciones secretas con representantes de la Federación. Están desesperados. Dijo que las sanciones del Consejo no están deteniendo al Imperio. El Imperio. La Federación está perdiendo mundos cada semana. El ciclo del día de la estación estaba comenzando a través de su ventana. Miller podía ver a diplomáticos y funcionarios comenzando sus rutinas diarias. Entre ellos estaban los miembros corruptos del Consejo caminando hacia sus reuniones privadas. Probablemente planeando sus próximos acuerdos de armas. Tenemos suficiente evidencia. Miller decidió que los registros de la comercio de armas prueba de la supresión deliberada del Consejo del Estatus de la Tierra. Detalles de los planes del Imperio para avanzar hacia nuestro sector. Se enderezó el uniforme. Es hora. Reynolds miró. Preocupado. Intentarán impedir que hables, dirán que no tienes derecho, que la Tierra es solo un observador. Déjalos intentar, dijo Miller, reuniendo la evidencia clave en un bloc de datos. Terminé observando hoy la humanidad le muestra a la galaxia lo que sucede cuando confundes paciencia con debilidad. Mientras comenzaban los anuncios de la estación matutina, Miller se preparó para el discurso más importante de su vida. En los astilleros ocultos de la Tierra, las naves de guerra estaban listas para lanzarse en los mundos restantes de la Federación. La esperanza estaba casi perdida. Y en la Cámara del Consejo, los líderes corruptos estaban a punto de enterarse de que habían cometido un terrible error. Habían dado tiempo a la humanidad para observar, para aprender y prepararse. Ahora era el momento de actuar. La Cámara Principal del Consejo estaba repleta. Representantes de cientos de mundos llenaron los asientos. Sus tranquilas conversaciones creando un zumbido bajo en toda la enorme sala. Ninguno de ellos notó a Miller de pie cerca de la plataforma central esperando su momento. El miembro principal del Consejo, una figura alta con piel gris, llamó a la sesión a orden. Hoy discutiremos más sanciones contra las recientes acciones del Imperio. Comenzó en su tono aburrido habitual. Miller respiró profundamente y dio un paso adelante. Punto de orden, dijo en voz alta, su voz cortando la cámara. La Tierra solicita derechos de palabra. Inmediatos la cámara quedó en silencio. El miembro principal del Consejo miró a Miller con sorpresa y molestia. Las especies observadoras no tienen derecho a hablar durante las sesiones completas, dijo con desdén. Por favor, regrese a su área designada. Miller no se movió. El artículo 47 de la Carta del Consejo dijo claramente, permite a cualquier especie hablar cuando tienen evidencia de acciones que amenazan la paz galáctica. Invoqué ese derecho. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Preocupadas, se habían olvidado de esa vieja regla. Antes de poder objetar, Miller activó su panel de datos. La pantalla holográfica principal de la cámara cobró vida con evidencia. Durante 5 años la Tierra ha visto esta guerra que Miller comenzó. Vimos morir a millones, vimos al Imperio Cresta destruir mundos y hemos visto a este Consejo no hacer nada más que hablar. Sacó a relucir los registros de envío. Estos miembros del Consejo señaló nombres específicos que han estado vendiendo armas a ambos lados. La cámara estalló en susurros conmocionados cuando apareció la evidencia. Han ganado miles de millones mientras afirmaban que querían la paz. Varios miembros del Consejo se pusieron de pie tratando de objetar, pero la voz de Miller se hizo más fuerte. Mantuviste a la Tierra como observadora porque nos tenías miedo. Miedo de lo que haríamos si viéramos lo que realmente estaba sucediendo. Bueno, vimos todo. Todo. El representante de la Federación se inclinó hacia adelante. La esperanza se mostraba en su rostro cristalino por primera vez en meses.
Los diplomáticos del Imperio Cresta enviaban rápidamente mensajes en sus dispositivos. Parecían preocupados. Ya más primitivos a los humanos. Miller continuo. Crees que somos demasiado jóvenes para entender la política galáctica, pero entendemos algo. Has olvidado la diferencia entre el bien y el mal. Mostró el escudo. Los planes de batalla del Imperio que mostraban su avance hacia el sector de la Tierra. El Imperio no se detendrá. Sus sanciones no los detendrán, sus mensajes enérgicos no los detendrán. Pero nosotros lo haremos. El miembro principal del Consejo encontró su voz. No tienes autoridad. La Tierra se está uniendo a la guerra. Miller anunció la Cámara. Explotó en caos. Nos estamos uniendo al lado de la Federación ahora mismo, como si estuviera en su panel de datos. Se iluminó con un mensaje de la Tierra. Miller se permitió una pequeña sonrisa mientras lo leía. Nuestras naves ya están lanzando naves. Nunca supiste que teníamos tecnología. Pensaste que no podríamos construir la cresta. Los representantes del Imperio prácticamente estaban corriendo de la Cámara. Acababan de recibir informes de las naves de guerra humanas aparecen cerca de sus líneas de suministro. Querías que viéramos y aprendiéramos. La voz de Miller atravesó el ruido. Aprendimos. Aprendimos que la tecnología avanzada no es igual a la sabiduría. Aprendimos que la edad no garantiza la moralidad y que a veces la especie más joven tiene que enseñar a las más antiguas sobre el coraje. Se volvió hacia el representante de la Federación. La Tierra está contigo. Nuestras naves están a tu disposición. Juntos vamos a terminar esta guerra. La Cámara se había quedado completamente en silencio. En ese silencio, Miller pronunció sus últimas palabras. La Tierra ha terminado de ser un observador. La galaxia necesita entender algo. Nosotros los humanos tenemos un dicho. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. Hemos terminado de hacer nada. Mientras Miller se alejaba de la plataforma, el representante de la Federación se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Primero unos pocos, luego docenas y luego cientos. Los miembros corruptos del Consejo solo podían mirar mientras su sistema cuidadosamente construido de ganancias y poder comenzaba a desmoronarse. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucedió cuando la humanidad decidió actuar en la Tierra. El almirante Robert Stone se paró en el centro de comando de defensa de la Tierra Unida observando cómo cientos de naves de guerra emergían de sus muelles ocultos. La enorme pantalla holográfica mostró naves que aparecían en todo el sistema solar de la Tierra. Sus campos de sigilo caían para revelar el verdadero estado del poder militar de la humanidad. Ordenó que informara con su rostro curtido, reflejando la luz azul de la pantalla. Todas las naves informaban en rojo. El almirante, su segundo al mando, informó que los campos de sigilo alrededor de los astilleros de Marge estaban inactivos. La estación Júpiter está en línea. La base lunar está lanzando todos los escuadrones a través de las enormes ventanas del centro de comando. Stone podía ver los anillos orbitales alrededor de la Tierra. Chimmer y cambiar lo que parecían simples estaciones comerciales y hábitats civiles transformados a medida que sus cubiertas holográficas desaparecían. Los sistemas de armas ocultos se activaron y las enormes puertas de los hangares se abrieron para liberar más naves. Envíe la señal a todos los comandantes de la flota. Stone ordenó la operación Escudo Oculto ahora está activo en todo el sistema solar. Las fuerzas cuidadosamente preparadas de la humanidad se movieron a la posición durante 5 años que habían construido en secreto usando tecnología inversa. Diseñados a partir del estudio de naves alienígenas, pero habían agregado algo único que los humanos sabían. Innovación. La cresta. Los espías del Imperio en la Tierra enviaban mensajes de pánico a sus líderes. Habían pensado que las naves más grandes de la Tierra eran pequeñas naves de carga. Ahora eran enormes naves de guerra, cada una de casi 2 kilómetros de largo. Se pusieron en formación. Mensaje de la Federación. Un oficial gritó sus coordenadas de envío de objetivos de alta prioridad. Líneas de suministro del Imperio. Fábricas de armas. Centros de comando. Stone asintió. Envía nuestra respuesta. Diles que las fuerzas de la Tierra estarán en la ubicación designada en 6 horas. Se permitió una pequeña sonrisa. Mostrémosles lo que nuestros primitivos motores de salto realmente pueden hacer en el espacio. La primera ola de naves de la Tierra entró en los puntos de salto. Sus motores combinaron tecnología alienígena con ingeniería humana. Crearon campos de salto más grandes y estables que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Las naves que deberían haber necesitado días para alcanzar sus objetivos llegarían en horas.
La pantalla del centro de comando mostró reacciones de toda la galaxia. La cresta del Imperio estaba desplegando sus flotas tratando de proteger sus líneas de suministro. El Consejo corrupto. Los miembros estaban tratando desesperadamente de ocultar evidencia de su comercio de armas y los mundos de la Federación estaban celebrando mientras se difundían las noticias de la intervención de la Tierra. El almirante, su segundo al mando, dijo en voz baja el escudo. El embajador del Imperio está exigiendo hablar con el liderazgo de la Tierra. Está amenazando con graves consecuencias si no nos retiramos. Stone miró los últimos informes casuales de los ataques del Imperio. Dile que el liderazgo de la Tierra está ocupado. Estamos preparando nuestra respuesta a 5 años de ver genocidio. Se lanzaron más naves desde las instalaciones ocultas de la Tierra. Cada una llevaba armas y defensas que combinaban lo mejor de la tecnología alienígena con el pensamiento militar humano. El Imperio esperaría tácticas estándar, respuestas estándar. No estaban listos. Para cómo los humanos lucharon en las guerras. Todas las flotas se reportan listas. El oficial de mando anunció que la primera ola se acerca a sus objetivos. Las fuerzas de la Federación se están moviendo para apoyar las posiciones. Stone tocó un panel de control, abriendo un canal a todas las fuerzas de la Tierra. Este es el almirante Stone. A todas las naves. Durante 5 años hemos aprendido. Preparados, la galaxia cree que sabe de lo que es capaz la humanidad. Hoy les mostramos lo equivocados que están. Miró la pantalla táctica que mostraba miles de naves terrestres moviéndose en formación de ataque. No estamos luchando por territorio, no estamos luchando por ganancias, estamos luchando porque es correcto. El Imperio pensó que podía matar a millones y no enfrentar consecuencias. El Consejo pensó que podía enriquecerse con el sufrimiento de otros. Estaban equivocados. Los primeros informes de combate llegaban naves terrestres que aparecían desde un punto de salto aparentemente imposible. El Imperio atacaba. Objetivos con una precisión impactante. Los comandantes del Imperio ya estaban confundidos al enfrentarse a tácticas que su doctrina militar nunca había considerado. Todas las naves comienzan la operación. Escudo oculto. Stone ordenó mostrarles por qué la humanidad ha terminado de observar la galaxia. Estaba a punto de aprender que a veces el oponente más peligroso no es el que tiene la tecnología más avanzada, sino el que tiene la convicción más fuerte. La Cresta. La base de suministros más grande del Imperio nunca vio venir el ataque. Las naves humanas aparecieron desde puntos de salto directamente dentro de su perímetro de defensa. Algo que sus comandantes habían pensado imposible. Antes de que sus sensores pudieran registrar la amenaza. Las naves de la Tierra ya habían lanzado sus primeros ataques. El almirante Stone observó cómo se desarrollaba la batalla desde su nave de mando, el defensor de la fuerza terrestre. Informe sobre el impacto de la primera ola. Ordenó pararse frente a la pantalla táctica. Impactos directos en todos los objetivos principales. Su oficial táctico informó. Y las naves del Imperio todavía están tratando de levantar sus escudos. No esperaban que saltáramos tan cerca. Pausa, señor. Sus comandantes están transmitiendo en canales claros. Están en completo caos. Stone asintió. El Imperio había esperado tácticas tradicionales. Naves apareciendo a distancias seguras, batallas de largo alcance, siguiendo la doctrina de guerra galáctica estándar en lugar de naves humanas. Habían saltado directamente en medio de ellos, usando velocidad y sorpresa en formas que el Imperio nunca había visto. Fuerzas de la Federación. Informando en otro oficial, gritó que están enfrentando fuerzas del Imperio en otros 3 sectores. El Imperio está tratando de responder, pero se están dispersando. La pantalla principal. Stone vio cómo las naves de la Tierra demostraron otra sorpresa cuando las naves del Imperio finalmente comenzaron a disparar sus tiros. Pasaron directamente a través de varias naves humanas, hologramas mezclados con naves reales, haciendo imposible saber qué objetivos eran reales. Mensaje de James Miller en la estación del Consejo. Su oficial de comunicaciones informó que los miembros corruptos del Consejo están tratando de eliminar evidencia de su comercio de armas. Nuestros equipos cibernéticos ya están en sus sistemas copiando todo. Stone se permitió una pequeña sonrisa. El Imperio no estaba solo luchando contra naves, estaban luchando contra el Ingenuity humano, mientras sus comandantes buscaban formaciones de flota tradicionales. Las naves de la Tierra atacaron en patrones aparentemente aleatorios que en realidad seguían modelos matemáticos complejos mientras intentaban rastrear posiciones enemigas. Las naves humanas usaban una mezcla de tecnología furtiva y señuelos holográficos que confundían a sus mejores sensores. Señor, su oficial táctico gritó. Refuerzos del Imperio. Están llegando 3 grupos de la flota tratando de rodear nuestras fuerzas. Se activa la piedra trampa. Ordenó que las naves del Imperio se movieran a su
Posición pensando que habían atrapado a las fuerzas de la Tierra de repente, se abrieron nuevos puntos de salto a su alrededor. Llegó la segunda ola de naves humanas apareciendo en puntos en los que el Imperio había luchado eran imposibles de usar para viajes de salto. El Imperio se encontró rodeado en lugar de ser ellos los que rodeaban todas las naves. Ejecutan el plan de batalla. La Piedra Delta ordenó mostrarles por qué no acorralan a los humanos. La batalla que siguió sería estudiada en ACMIS. Militares en toda la galaxia. Durante las próximas décadas, las naves humanas se movieron de formas que desafiaban la doctrina de combate estándar. Usaron tácticas que mezclaban estrategias militares de la Tierra antigua con tecnología avanzada. Cuando las naves del Imperio intentaron predecir sus movimientos, encontraron humanos haciendo lo opuesto a lo que siglos de teoría militar galáctica dijo que deberían hacerlo. La flota del Imperio está en plena retirada. Su oficial táctico informó después de una hora de intenso combate. Han perdido el 60% de su base de suministro y el 40% de sus naves de respuesta. El resto está saliendo del sistema. Stone abrió un canal a todas las fuerzas de la Tierra. Este es el almirante Stone. Primer ataque exitoso. Movimiento a los objetivos de la fase 2. Recuerden que no estamos aquí para conquistar, estamos aquí para detener un genocidio y exponer la corrupción. Luchen duro. Luchen inteligentemente, pero luchen bien. La respuesta fue alta y clara para la Tierra y la justicia. En la Cámara del Consejo, Miller vio los informes que llegaban. Los miembros corruptos del Consejo estaban pálidos al ver que su imperio de comercio de armas se desmoronaba. Los representantes de la Federación estaban aplaudiendo mientras la esperanza regresaba a su gente. Mensaje del Comando de la Tierra. El oficial de comunicaciones de Stones informó todos los objetivos de la fase 1 logrados. Las fuerzas de la Federación. Informe del Imperio. Se retiran de 3 sistemas en disputa. El presidente dice que les diga que sigan presionando. Stone miró la pantalla táctica que se muestra en las naves humanas. Reagrupándose para su próximo ataque, el Imperio estaba a punto de aprender otra lección sobre la humanidad cuando los humanos decidieron luchar por lo que era correcto. No se detuvieron hasta que el trabajo estuvo hecho. 3 meses después de que la Tierra se uniera a la guerra, James Miller estuvo de pie nuevamente en la Cámara del Consejo, plataforma central. La sala se veía diferente ahora. Varios miembros del Consejo. Los asientos estaban vacíos. Sus ocupantes enfrentaban juicio por tráfico de armas. La sección del escudo Empire era mucho más pequeña. Su influencia disminuido después de su rendición la semana pasada. La guerra ha terminado. Miller anunció, su voz resonando en la cámara. El escudo, el Imperio ha aceptado los términos de paz. Todos los mundos conquistados de la Federación serán devueltos. Todas las armas de destrucción masiva serán destruidas. Él miró alrededor de la cámara encontrándose con los ojos de varios representantes. Algunos parecían aliviados, otros avergonzados y muchos mostraron un nuevo respeto cuando miraron la sección de la Tierra que ya no estaba escondida en una esquina. Pero terminar la guerra no es suficiente. Miller continuó. Este consejo fracasó en detener el genocidio, fracasó en proteger a los inocentes. Algunos de sus miembros se beneficiaron del sufrimiento de miles de millones. El almirante Stone estaba de pie en la sección de la Tierra, su uniforme de gala, mostrando las nuevas medallas que había ganado durante la campaña. Junto a él, los representantes de la Federación asintieron en acuerdo con las palabras de Miller. Por lo tanto, la Tierra propone una nueva carta del Consejo. Miller dijo que traer a colación el documento en las cámaras no muestra más estatus primitivo usado para silenciar nuevas voces, no más comercio de armas privado, no más ver genocidio y llamarlo neutralidad. La nueva carta apareció en las pantallas de todos. Era simple, directa y centrada en la acción en lugar de un debate interminable, tal como había sido el enfoque de la humanidad en la guerra. Algunos decían que los humanos eran demasiado jóvenes para entender la política galáctica. Miller continuó, pero la juventud ve las cosas. A veces la edad olvida. La juventud recuerda que el poder conlleva responsabilidad. La juventud todavía sabe distinguir el bien del mal. Señaló la pantalla táctica que mostraba el estado del espacio conocido. Las naves de la Tierra están regresando a casa. La Federación está reconstruyendo. El Imperio se está desarmando. Ahora viene la parte difícil. Asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Comenzó la votación. Algunos miembros del Consejo parecían infelices, pero ninguno se atrevió a oponerse a los cambios. No con la fuerza militar probada de la Tierra y la autoridad moral que respaldaba las reformas. La nueva carta se aprobó con una abrumadora mayoría. Más tarde, en su oficina, Miller miró la vista del espacio desde la estación. Reynolds se unió a él con 2 tazas de café. Es difícil creer que hayan pasado solo 3 meses. Reynolds dijo entregándole una taza a Miller. La galaxia es completamente diferente ahora. Miller asintió. El Imperio está, la máquina de guerra se desmantela, los miembros corruptos del
Consejo se enfrentan a la justicia, la Federación es libre, tomó un sorbo de café y la humanidad ha demostrado exactamente lo que podemos hacer cuando se nos presiona demasiado. Su computadora sonó con un mensaje de la Tierra, los astilleros ocultos se estaban convirtiendo en uso público, ahora sirven como centros de cooperación tecnológica entre especies, el estado primitivo de la Tierra. Fue eliminado oficialmente, reemplazándolo con la membresía completa del Consejo, lo están llamando la revolución humana en algunos sectores. Reynolds mencionó no porque conquistamos a nadie, sino porque les mostramos una forma diferente, acción directa. Contra el mal, tecnología con propósito moral, poder usado para proteger, no para obtener ganancias. Miller sonrió y pensar que pensaban que nos mantenían a salvo al convertirnos en observadores, nunca entendieron que los humanos no lo hacen bien, solo observando, debemos actuar para ayudar a hacer las cosas bien. A través de su ventana podía ver naves de varias especies atracando en la estación, las naves de la Federación volaban orgullosamente de nuevo. Incluso algunas naves del Imperio estaban allí bajo el nuevo gobierno pacífico y entre ellas, todas las naves de la Tierra se movían con tranquilidad. Confianza. Su presencia es un recordatorio del surgimiento de la humanidad en el escenario galáctico. Las galaxias aprendieron algo importante. Miller dijo, ser joven no significa estar equivocado. Ser menos avanzado no significa ser menos sabio. Se volvió hacia Reynolds, y ser humano significa nunca quedarse de brazos cruzados cuando podemos levantarnos. Cuando el ciclo diurno de la estación comenzó de nuevo, Miller se preparó para otra sesión del Consejo, pero esta vez no estaba caminando como observador. Estaba caminando como el representante de una especie que había demostrado su valía no a través de la edad o la tecnología, sino a través de los rasgos humanos más antiguos de todos, el coraje, la justicia y la determinación de hacer lo correcto.